سلام مرحبا بكم من البودكاست الدارجة المغربية. سميتي آدم، واليوم غادي نهضركم على التجربة ديالي كمتطوع في المغرب. Hola, buenas, soy Adam y os he dicho en Darija que hoy vengo a hablaros de mi experiencia como voluntario en Marruecos. A los que nos seguís ya en redes sociales, Instagram principalmente, probablemente hayáis visto que en nuestro perfil de Árabe Marroquí hemos ido subiendo algunas stories, ¿vale? Hablando sobre mi experiencia de voluntariado en Marruecos. Mientras estaba allí, pues estuve subiendo no reel, pero alguna publicación, alguna story sobre un poco lo que estaba haciendo allí. Sinceramente, mi idea inicial era poder subir diariamente o casi a diario algunas de las cosas que hacíamos, pero si os digo la verdad, la experiencia es una desconexión. Cuando estaba allí en el pueblo, las actividades y este voluntariado era un voluntariado con niños, yo sinceramente me olvidaba de mi vida en Granada, de mi academia y casi de mi familia, digamos. Mi madre a lo mejor siempre me escribía y me decía, Adam, que no das señales de vida. Y aparte también el sitio donde vivíamos, la zona donde estábamos, que ahora explicaré dónde estaba, no llegaba tanto internet porque era un pueblo no tan remoto, digamos en las montañas, pero es verdad que estaba un poco a las afueras y tampoco es como una zona muy urbana. Y bueno, os paso a contar un poco mi experiencia. Yo esta experiencia como voluntario es la segunda vez que la hago. Ya estuve el año pasado, aunque es verdad que el año pasado no compartimos nada, pero este año pensamos que podría ser importante un poco hablar sobre la experiencia esta como voluntariado, que sirva tanto para nosotros, para animar a personas que hagan el voluntariado, y luego también para que sirva para la propia asociación donde estuve, que es la misma que estuve el año pasado, para que también pues quizás pueda tener más voluntarios y siga creciendo en el futuro. La asociación con la que he hecho el voluntariado se llama El Basma, que significa la sonrisa, ¿de acuerdo? Que vamos a dejar también aquí sus redes sociales, aquí abajo del podcast, de YouTube o de Spotify, en la información del capítulo. Y bueno, y yo conocí esta asociación a través de una alumna nuestra, Vanessa, que era alumna del curso de árabe marroquí, que nos contaba que en las clases que ella iba a Marruecos frecuentemente, especialmente durante un año, pero que también ya había estado varios años, y que colaboraba en una asociación, en esta asociación que se llama El Basma. Llegado ese verano, yo quería buscar un plan un poco diferente y sobre todo en la zona donde trabaja esta asociación, que es la zona de El Rashidiyya. Es una zona que está a 2 horas del desierto de Merzuga, que es uno de los desiertos más conocidos. Cuando las personas van de turismo a Marruecos, pues suelen ir a pasar ahí una noche, hacer el paseo en camello, dormir en un campamento, en las jaimas y demás. Pues este pueblo está a 2 horas en coche desde del desierto de Merzuga. De hecho, el pueblo se llama Qasr Moulay Mohammed y pertenece a la zona de Rashidiyya. Os aviso que este podcast va a ser un poco más largo de los podcasts que hacemos habitualmente, un poco para explicaros bien mi experiencia. Pues como os decía, yo nunca había estado en esa zona de Marruecos y vi que era una gran oportunidad el poder ir a visitar esa zona, hacer la experiencia del voluntariado, que era una cosa que siempre tenía esa curiosidad, ¿no? O esa inquietud de querer hacer un voluntariado en otro país. Y bueno, y esta alumna, Vanessa, pues al hablarme de su asociación y de su experiencia, pues realmente me animó. La verdad que estuve el año pasado y acabé tan encantado que este año volví a reservar 2 semanas en verano para poder ir allí. ¿En qué consiste este voluntariado? Un poco para que lo sepáis. Este voluntariado viene a ser un poco una escuela de verano para niños con pocos o muy pocos recursos. Ahí, en el pueblo, la vida es totalmente diferente, o la vida de un niño principalmente es totalmente diferente a la vida de un niño en España, ¿no? Que es donde vivimos nosotros, o donde está la Escuela Internacional de Árabe. Y un poco lo que hacíamos era intentar hacerles un verano más divertido. Ahí todos los niños, nadie va de vacaciones, ni va a la playa. Hay niños que nunca han salido ni siquiera casi del pueblo en su vida. Estamos hablando de niños de 10, 12, 13 años. Y nosotros un poco lo que hacíamos era alegrarles un poco el verano. Nosotros teníamos actividades por las mañanas que eran dentro del mismo pueblo, ¿no? Que consistían
en dos partes. Había parte del grupo que iba a una pequeña guardería y hacíamos actividades con los más pequeños, que bueno, dibujábamos, a veces enseñábamos idiomas, español, inglés, francés también, aunque bueno, francés casi que nos enseñaban ellos más a nosotros que nosotros a ellos, juegos, canciones, bueno, pues diferentes tipos de actividades. Y luego los más mayores, ¿no? Porque normalmente digamos que rango de edad, a grosso modo, aunque tampoco es que tuviésemos una lista exacta de cada niño, pues rondaba entre los 5 años y los 13, 14, ¿de acuerdo? Incluso quizás alguno con 15 que venía a las actividades. Pues luego los más mayores, para que veáis el único sitio donde había sombra dentro del pueblo, porque pensemos, estamos hablando de Marruecos, en una zona cercana al desierto, en pleno verano. Ahí, si no te gusta el calor, o si no eres capaz de aguantar al calor, o por si temas de salud no aguantas el calor, no es tu sitio, porque ahí vas a pasar mucha calor. De hecho, una de nuestras actividades principales era beber agua. Al final estabas todo el día prácticamente bebiendo agua. Pues como os comentaba, había una parte de las actividades que estaba en esta pequeña guardería con los niños más pequeños, y luego la otra parte de las actividades era en la misma calle, en una zona que los niños llaman el Bayets, que es una zona donde hay sombra, ¿no? Y ahí pues hacíamos otro tipo de actividades más adaptadas a niños, pues digamos a partir de 9 años, entre 9, 13, 12. Ahí principalmente las actividades solían ser muchas actividades con globos de agua, ¿no? Al final les encantaba, y a nosotros también, porque con la calor que hacía, el estar haciendo pues diferentes juegos con agua, con globos de agua, pues la verdad que eran bastante divertidos, ¿no? Y los niños es que les encantaban. Imaginaros, uno de los juegos que solíamos hacer y que les encanta era como hacer el juego del panuelito, pero con globos de agua. Y eso en verdad que era bastante divertido, pues lo hacíamos al principio pues quizás con números en árabe, luego los números en español, para que también aprendieran español. Y bueno, y luego ya normalmente, como hacía mucho calor por la mañana, las actividades duraban en torno a 2 horas, 2 horas y media, depende. Normalmente cuando ya volvíamos a casa, casi siempre los niños nos seguían, nos quedábamos en la puerta de la casa hablando, jugando con los niños. La verdad que a mí una de las cosas que más me gustó de la experiencia del voluntariado, y por la cual volví al año siguiente, fue esa parte de integrarnos dentro del pueblo, ¿no? Que las personas del pueblo nos invitaran a sus casas, que quisieran estar siempre al lado nuestra, explicándonos cualquier cosa, echándonos una mano en todo lo que necesitáramos. Es que básicamente éramos rockstars, ¿no? A veces decíamos de broma porque íbamos por el pueblo, un pueblo pequeño, toda la gente nos saludaba, nos hablaba, se interesaba por nosotros, de saber de dónde éramos, y la verdad que eso a mí fue un poco lo que me motivó, que de cierta manera mi sensación fue que dejé ahí, digamos, casi una familia y amigos, y luego en mi caso sí estuve manteniendo el contacto a lo largo de todo el año pues con diferentes personas del pueblo. Pues como os contaba, hacíamos las actividades por la mañana, tenemos ese descanso, la comida, ahí teníamos una mujer del pueblo que era la que nos cocinaba, que Mina, que se llama, no creo que Mina escuche este podcast, pero la verdad que la comida estaba exquisita. Y bueno, luego normalmente como eran las horas de más calor, que era como de las 2, entre las 2 y las 5 de la tarde, ahí en la calle no había ni bichos, ¿vale? No había ni bichos. Ahí normalmente nos sentábamos a echar la siesta, que ahí, bueno, en la casa teníamos la gran suerte de tener los ventiladores y demás, pasábamos calor, pero estábamos fresquitos dentro de lo que el calor y la casa y los ventiladores permitían. Y luego las tardes, por lo general, solíamos ir a una casa de la juventud, ¿no? Que reúne a niños de diferentes pueblos, ¿no? Los niños de nuestro pueblo, de Aqsar Mulay Mohammed, y luego niños de otros pueblos. Esa casa de la juventud, lo bueno que tenía, que sí tenía unas buenas infraestructuras, había aulas con pizarras y demás, podíamos hacer muchas más cosas, luego tenía como una especie de recreo, ¿no? Digamos, como con un campo de fútbol, donde al finalizar las actividades casi siempre venían chicos con el timbal, con derbuga y con tambores y demás, y tocábamos música, bailábamos. La verdad que nos lo hemos pasado súper bien. Yo ya lo he hecho 2, es probable que
que vuelva una tercera vez y una cuarta y una quinta. Al final yo parte de mi corazón se ha quedado en Qasar Moulay Mohammed, en este pueblo donde hemos hecho el voluntariado. Luego los voluntarios, los coordinadores de Marruecos son gente excepcional que la verdad hacen un trabajazo, están siempre pendientes de nosotros, muchas veces de esas preocupaciones nuestras un poco de, ay, esto porque es así, esto tal, o quiero tal tipo de café, ¿no? Esas necesidades nuestras que muchas veces llevamos desde España, pero donde ahí realmente es otro estilo de vida. Y de hecho, mira, un poco para que veáis, este año nos acompañó una alumna, ¿vale? Una alumna nuestra del curso de árabe estándar, Saray, se animó y se vino también a hacer el voluntariado al mismo tiempo que yo también estaba allí. Bueno, luego también hay una parte un poco más lúdica. Muchas veces las tardes sí que en vez de ir al centro de juventud o a la casa de juventud hemos hecho otro tipo de actividades. Bueno, casa de juventud que es Dar Shabab, ¿no? Que es más en árabe estándar, aunque se utiliza en Derija, Dar Shabab. Y vamos a una piscina. Luego hemos hecho, por ejemplo, unas actividades con niños de un orfanato. Y luego muchas veces por la noche, pues cenábamos. Alguna vez sí hemos cenado fuera, sobre todo cuando hemos tenido actividades fuera. Y normalmente cenábamos y como ahí el internet no te da ni para ver ni siquiera 2-3 stories seguidas, pues al final, después de cenar, casi siempre nos quedábamos en la terraza de la casa, como un patio terraza, ¿no? Pues hablando, tomando té. Nadie piensa en ningún momento en querer ponerse una película en Netflix. En el pueblo no hay ni siquiera una cafetería, ¿no? Que tú dices, uy, pues me apetece tomarme un café o un té y sentarme en una terracita al aire fresco. No, en el pueblo es que no hay nada. En el pueblo hay 3 tiendas muy pequeñas, que es donde compramos quizás lo más básico, agua, refrescos también o cositas de este tipo. Y luego incluso hasta para comprar verduras, el puesto de verduras solamente viene 2 veces a la semana. Es verdad que este año, por ejemplo, hemos tenido suerte porque el coordinador principal, Ziad, tenía su coche y cuando necesitábamos algo quizás con más urgencia, pues sí podía ir al centro, a lo que es Rashidía, ¿no? La ciudad. Y del pueblo a Rashidía, pues son como 10 minutos en coche. ¿Qué pasa? Andando es como 1 hora y media. Y luego un pueblo un poco incomunicado. Yo es verdad que nunca vi pasar un autobús, luego es verdad si tú quieres un taxi es mucho más complicado, tienes que conocer taxistas y llamarles, o si estás en el centro y necesitas venir en taxi te cobra 2 viajes, el de ida y de vuelta. Bueno, que al final estamos en un sitio remoto y como os estaba diciendo al final las noches eran súper divertidas, estábamos al fresco, ¿no? Que es un poco dentro en comparación con las horas más de por la mañana cuando hacía más calor y eso, nos hacíamos un té. Y hablábamos un poco y charlábamos de la vida. La verdad que esa experiencia, la verdad fue bastante chula. Dormíamos al aire libre, ¿vale? Al final hacía tanto calor que nos dormíamos en la azotea, ¿no? Había una azotea donde nos poníamos todos al aire libre y la verdad que fue una experiencia magnífica. Luego, aparte del voluntariado, o durante el voluntariado, como os dije, había algunas actividades lúdicas también. Pues, por ejemplo, el año pasado fuimos a visitar un oasis, este año fuimos a la piscina y fuimos a un sitio así como muy bonito también. Luego, el último fin de semana se va al desierto de Merzouga, ¿no? Vamos un día, pasamos la noche en el desierto, nos cantan música mazigh, comemos, paramos en diferentes puntos antes de llegar. Luego, quien quiera hacer el paseo a camello, por ejemplo, lo hace también en el desierto. La verdad que es una experiencia bastante completa. Os recomiendo que le echéis un vistazo a la asociación El Besma, ¿no? Hay otras asociaciones que también hacen este tipo de voluntariado, pero yo la única por la que puedo dar la cara y dar fe es, en este caso, la asociación El Besma, porque esta asociación con la que he tenido la experiencia 2 veces y la verdad que ha sido ambas un éxito. Y ellos normalmente suelen hacer estos voluntariados en 3 fechas diferentes. En Navidades, ¿no? A final de año, después de Navidad, para pasar año nuevo allí. En Semana Santa, estos 2 campamentos creo que suelen ser como un poco más cortos. Por las fechas que son, en vez de hacer de 2 semanas, suelen ser entre 10 días, suelen ser sobre 10-9 días, ¿de acuerdo? Y luego lo gordo, digamos, es en verano, es en julio y agosto, que se divide en 4 quincenas. La primera quincena de julio, la segunda de julio, la primera de agosto y la segunda de agosto. Por ejemplo, yo el año pasado fui en la segunda de agosto y en este caso, y este año fui en la segunda de julio. Y luego, por ejemplo, para mí esta experiencia me viene súper bien también de cara a nuestro trabajo, ¿no? Al trabajo de la Escuela Internacional de Árabe.
porque para mí también es un choque de cierta manera. Vosotros, los que nos seguís ya desde hace tiempo, sabéis que en mi caso soy de Ceuta. Bueno, Miki, mi hermano y mi socio en este proyecto, también, bueno, somos hermanos y somos de Ceuta. Y luego el Derija es muy curioso porque voy entendiendo, comprendiendo, aprendiendo un montón de palabras, adaptando mi manera de hablar. Y la verdad también por esa parte, aunque no es el objetivo principal, yo como os dije, una vez que llegué ahí es que desconecté completamente del trabajo, es que ya la academia casi que me daba igual. Muchas veces Mikhail tenía que estar detrás mía, mira Adam, revisa esto, porfi, que es importante. Pero esa parte de la parte lingüística, ¿no? El conocer otra realidad lingüística, sobre todo en un pueblo, pues era bastante divertido. No solamente para mí, también para esas personas de ese pueblo que cuando hablaba yo había palabras de mí siendo palabras en Derija que no entendían. Y bueno, nada, esto es un poco todo lo que he querido contar sobre el voluntariado. Espero que os animéis, que le echéis un vistazo, que preguntéis directamente a la asociación, como os vamos a dejar aquí la información de la asociación El Besma, que estarán encantados de informaros. Y bueno, que llevamos ya casi 17 minutos de podcast. Y bueno, y simplemente recordaros que nosotros somos la Escuela Internacional de Árabe, por si es la primera vez que escucháis este podcast. Nosotros somos la primera academia 100% online de enseñanza de árabe a hispanohablantes. Enseñamos tanto árabe estándar como árabe marroquí, que para este caso es muy importante. Luego, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de perfiles. Tenemos, podéis seguir tanto por Instagram, tanto por TikTok, ¿no? Nosotros tenemos un perfil que es más formal, que es el de la Escuela Internacional de Árabe, el perfil de árabe marroquí, ¿no? Que es el perfil de este podcast, que también lo tenemos en Instagram y ponemos cosas muy, muy divertidas y también en las que se aprende un montón. Luego tenemos otro perfil, que es como el primer perfil, ¿no? El germen de este proyecto, que es Árabe con Mikhail, que fue un proyecto que empezó Mikhail en 2015, hace casi ya 10 años desde el momento de publicación de este podcast. Y por supuesto tenemos libro físico, 500 palabras en árabe, y luego otro libro, un ebook, sobre todo para aquellas personas que todavía se sienten perdidas y quieren saber qué necesitan saber antes de aprender el árabe. De hecho, tanto la asociación como nuestras redes sociales, como el libro físico, como el ebook, vamos a dejaros aquí los links por si queréis echarles un vistazo. El ebook es gratuito, ¿vale? Y por supuesto, como somos una academia, tenemos cursos tanto de árabe estándar como de árabe marroquí. Por si os animáis, podéis preguntarnos o echarle un vistazo directamente a nuestra página web. Bueno, soy Adam, muchísimas gracias por habernos acompañado en este largo podcast. Y cualquier sugerencia, pregunta, ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición. تهلاو بزاف ونتلاقاو في الحلقة الجاية. سلامة.